Hola a todos y a todas. Vamos a estar trabajando en este video un apartado relevante de nuestros proyectos de investigación que tiene que ver con clarificar cuál va a ser nuestro referente empírico. ¿Sí? Hasta ahora hemos estado trabajando los primeros apartados que tienen que ver con el problema de investigación, que tienen que ver con el estado de la cuestión, el marco teórico. En este momento, bueno, los objetivos también hemos ido trabajando. Ahora lo que va a consistir nuestra atención es en qué porción de la realidad, ¿sí? Y con bastante precisión vamos a tener que definir eso, qué elementos de la realidad empírica son los que vamos a seleccionar para poder trabajar esas preguntas de investigación, ¿no? Para poder registrar esos campos temáticos, esas categorías que fuimos trabajando previamente. En ese punto es importante tener en cuenta que lo que nosotros llamamos referente empírico puede tener que ver con distintos tipos de objetos de lo real. Podemos estar hablando, por ejemplo, de grupos humanos, podemos estar hablando de instituciones, podemos estar hablando de organizaciones sociales, podemos estar hablando de documentos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, investigaciones que hemos ido comentando a lo largo de la cursada, en los paneles que hicimos también, por ejemplo, la de nuestra compañera de equipo docente, Manu Fonseca, que aborda los debates en torno a la categoría y el concepto de cuestión social en producciones académicas. Entonces, su referente empírico son determinadas revistas, ¿sí? Revistas académicas, en este caso de Brasil, y sobre esas revistas ella va a hacer un recorte de ese corpus, ¿sí? También puede ser nuestro referente empírico, por ejemplo, si estamos trabajando cuestiones vinculadas a formación, o una parte de nuestro referente empírico pueden ser documentos, ¿no? Por ejemplo, el plan de estudio, los programas de las materias o normativas. Muchos de nuestros proyectos de investigación van a tener una parte de su referente empírico en un tipo particular de materiales que son los textuales, ¿no? Los documentos, ya sea legislación sobre el campo temático que elegimos, o por ejemplo las compañeras que trabajan con cuestiones de medios de comunicación, puede ser nuestro referente empírico determinadas noticias, ¿sí? Pero no siempre trabajamos solo con material textual. Muchas veces también parte de nuestro referente empírico tiene que ver con, como les decía, personas, ¿sí? De carne y hueso, ¿sí? Nosotros nos preguntamos, por ejemplo, sobre los imaginarios en torno a los cuidados en profesionales del equipo de salud de una unidad sanitaria. Bueno, entonces ahí el equipo de salud son personas, ¿no? Entonces, esto es una cuestión importante a tener en cuenta, ¿sí? Una segunda cuestión importante es que ese referente empírico no es excluyente en el sentido que les decía recién, que yo puedo armar mi investigación incorporando como referentes empíricos distintos tipos de objetos, por decirlo de alguna manera, que pueden ser textuales, pueden ser personas, pueden ser imágenes, ¿sí? Distintos tipos y articular esas cuestiones. Vamos a llamar a, al referente empírico con categorías específicas, ¿no? De lo que tiene que ver con la metodología de la investigación social, y vamos a decir que ese conjunto de, por ahora, cosas que componen nuestro referente empírico, lo vamos a denominar universo, ¿sí? Universo de unidades de análisis. Ese universo es esa porción de lo real sobre la cual pretende predicar nuestra investigación. Es decir, que lo que nosotros estamos queriendo investigar o investigando promete producir conocimiento que refleje la realidad de ese universo seleccionado, ¿sí? Supónganse que yo voy a trabajar sobre los por ejemplo, la tesis de Jean Roldán, ¿no? La que está realizando en este momento para su maestría. Ella viene trabajando la formación en trabajo social, ¿sí? Y venimos discutiendo hace bastante tiempo con idas y vueltas, porque vamos, como sabemos, la investigación se va
construyendo, reconstruyendo, la reflexividad nos va permitiendo revisar nuestras definiciones metodológicas. Bueno, estamos entre que si va a ser, en principio, la formación en todo el país, si va a ser la formación en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esa discusión de cuál es el universo que vamos a tratar y que obviamente va a estar vinculada también al tipo de preguntas que yo me hago sobre ese universo, ¿sí? Porque yo no voy a analizar todos los atributos de ese universo, sino algunos, ¿sí? En el caso de la tesis de Jan, ella se está preguntando sobre el cruce políticas públicas, perspectiva de género. Y lo que está intentando abordar tiene que ver con qué se enseña sobre ese cruce en trabajo social, ¿sí? Un poquito tenemos una hipótesis que es que la dimensión de género se trabaja más para otro tipo de discusiones y no para la que tiene que ver con la teoría de la política pública y de la política social, como que queda una especie de parcelación entre las discusiones de género y el análisis de política pública, ¿no? Entonces queremos ver si eso se cruza, si no, y todo eso lo queremos ver en la formación de trabajo social. ¿Mm? Bien, ahí tenemos una cuestión, ¿no? Que tenemos que ver si la tesis va a hablar de la formación en el país, de la formación en la provincia de Buenos Aires, de la formación en una carrera. Ese va a ser nuestro universo. Ahora bien, sobre ese universo, yo después voy, ahí nos pasan dos cosas. Una, primero tengo que ver cómo voy a construir dentro de ese universo la selección de casos que voy a trabajar directamente. Porque, ¿qué ocurre? Cuando nosotros investigamos, no necesariamente ni siempre abordamos la totalidad de los componentes reales de un determinado universo, ¿sí? En general, a veces no es necesario, pero en general nosotros sobre ese universo hacemos una selección, ¿sí? Construimos un segundo elemento que vamos a llamar muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es una porción del universo que voy a abordar directamente en mi estudio, en mi trabajo de campo, ¿sí? Y que el conocimiento de esa muestra me va a permitir hablar sobre la totalidad del universo, ¿sí? Con un margen de error muy pequeño. Ahora, ese punto es muy importante porque cuando yo construyo la muestra, tengo que pensar que esa muestra me permita dar cuenta del universo, ¿sí? Que no esté sesgada, se dice en investigación. ¿Qué implica esto? Mira, les doy un ejemplo con el caso que traje a colación, que es la tesis de Janina. Si yo quiero hablar de la formación en trabajo social en el país y tengo alrededor de 23 unidades académicas en el país, no es necesario que aborde las 23. Voy a seleccionar algunas. Ahora, esas algunas que voy a seleccionar, supónganse que seleccione 5, ¿sí? Si las 5 son de provincia de Buenos Aires, ¿sí? O las 5 son del norte argentino, o las 5 son, supónganse que yo tomara universidades públicas y privadas y fueran solo privadas, o las 5 fueran de todas carreras recientemente construidas en los últimos años de las universidades nuevas del conurbano y demás. Entonces, esa muestra estaría sesgada. ¿Por qué? Porque no va a representar el trabajo social federal, no va a poder dar cuenta de las singularidades que las distintas regiones geográficas del país tenemos en materia de discusiones y perfiles formativos, ¿no? Lo mismo si yo estuviera haciendo un estudio sobre, supónganse, no sé, la formación de la ley Micaela en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Y quisiera saber cuántos funcionarios, o sea, cuántos integrantes de las gestiones y cuántos docentes participan, y cuántos estudiantes, supónganse, participaron de la formación. Y tomara como, para hablar de todo el universo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una facultad. Y después dijera, bueno, en base a esta muestra, lo que pasa en la universidad es tal cosa. Esa muestra también estaría sesgada, porque sobre todo en discusiones en materia de género hay una diversidad muy importante entre facultades que están más vinculadas al campo de las ciencias duras, como se decía antes, o de las ciencias sociales, o facultades que tienen una composición mucho más masculinizada, otras feminizadas, ¿no? Entonces, esos son puntos a tener en cuenta, ¿sí?
Recapitulando un poquito, nuestra investigación hasta ahora se centró en los debates más vinculados al referente teórico. Ahora nos vamos a tener que centrar en el referente empírico. Ese referente empírico da cuenta de esa porción de la realidad que yo voy a seleccionar y sobre la cual voy a trabajar en mi investigación. Técnicamente vamos a llamar ese referente empírico como universo, pero no es necesario que yo aborde la totalidad del universo, sino que en muchas ocasiones voy a construir lo que se llama una muestra. Esa muestra es una porción del universo. Ahora, no es cualquier porción. Necesito clarificar con qué criterios construyo yo la muestra para poder abordar ese universo. Y que esa muestra me permita poder conocer, ¿sí?, en algunos de los atributos a ese universo que estoy abordando. Vamos a ver que en metodología de la investigación hay dos grandes tipos de muestras, ¿sí? Las que vamos a llamar muestras cuantitativas, ¿sí?, o muestras aleatorias, y las que vamos a llamar muestras cualitativas, o muestras teóricas, o muestras intencionales. Las primeras, las muestras cuantitativas o aleatorias, el criterio para construirlas es el azar, ¿sí? Este criterio, ¿no?, de construcción de muestra cuantitativa se utiliza en estudios de corte en general más estadístico, ¿sí?, donde tenemos, por ejemplo, yo trabajé en una investigación sobre tabaquismo en espacios compartidos hace como 20 años, me hace sentir muy vieja. Era encuestadora y era la Universidad de Mar del Plata. Entonces, se tomaba la totalidad de los docentes, no docentes y estudiantes, ¿sí?, en tres subuniversos, ahora voy a explicar un poquito eso también, y por un programa de computación se cargaba la totalidad de esos datos, de esos, por ejemplo, estudiantes, y el mismo programa, con criterio aleatorio, seleccionaba un porcentaje, que no recuerdo cuál era, pero supónganse un 5% de los estudiantes arrojaba los nombres, ¿no? Y ese 5% construido aleatoriamente es el que encuestábamos, ¿sí? Esto se puede hacer también de manera casera. Yo si tengo, por ejemplo, no sé, tengo, supónganse, 70 instituciones educativas de la ciudad y quiero hacer una encuesta sobre, no sé, qué opinan de la quinta hora, ahora que la escuela primaria tiene una quinta hora, estoy inventando, de esas 60, 70, no sé cuántas eras, selecciono al azar, ¿sí? Es como si yo metiera en una bolsa papelitos y después saco, selecciono al azar, y esos que seleccione van a ser mi muestra. El criterio del azar sirve sobre todo cuando yo estoy trabajando un estudio de corte cuantitativo, porque el azar lo que me permite es cierto criterio digamos, de validez, en tanto todos y cada uno de los casos tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados, ¿no? Eso es lo que permite el azar, ¿no? Todos están en la bolsita o en el programa y puede salir cualquiera, ¿no? Y sirve sobre todo cuando el universo es súper amplio, ¿sí? Porque si yo tengo un universo de 8 y saco al azar 2, cuanto más chiquito es el universo, más grande es el margen de error, ¿no?, de esa selección muestral. Bien. Eso respecto a ese tipo de muestras que vamos a denominar muestras cuantitativas. Las muestras cualitativas, por el contrario, en general se caracterizan por el criterio opuesto. No es el azar, sino la intención expresa, explícita y fundamentada teóricamente, y por eso también se las llama en ocasiones muestras teóricas, de elegir, ¿sí?, elegir positivamente los casos que me parecen más relevantes, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que yo les comentaba, de la tesis de Jan, nosotras estamos construyendo una muestra teórica. ¿Cómo construyo una muestra donde elijo, ¿sí?, dentro del universo los casos? Explicitando los criterios y fundamentándolos, ¿sí? Por ejemplo, criterios que nosotras construimos es que haya universidades con más trayectoria, más historia, más antiguas, y universidades nuevas, ¿sí? Que haya universidades que sean, si el universo es toda la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia, del conurbano y de ciudades relevantes, importantes, numerosas, ¿no? O sea, que respondan a distintos perfiles territoriales, ¿sí?
Bueno, en las muestras teóricas, a diferencia de las muestras cuantitativas, donde el criterio era al azar y donde eso genera una cierta homogeneidad, ¿sí? En las muestras cualitativas, teóricas o intencionales, el criterio es la heterogeneidad, porque yo voy a buscar casos bien distintos que me permitan reconocer las distintas facetas o posibilidades de un fenómeno dado, ¿sí? Entonces, supónganse, si yo quiero trabajar lo de la ley Micaela que les decía, inventando un ejemplo, bueno, probablemente trabaje, elija algunas facultades que tengan una composición más feminizada y que estén más vinculadas con las ciencias sociales, otras facultades que sean más masculinizadas en su composición, ¿sí? O que estén más vinculadas con las ciencias duras, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces eso me permite registrar la diversidad del fenómeno. Por eso, en general, las muestras intencionales tienen más que ver con estudios exploratorios descriptivos, y las cuantitativas con estudios que buscan medir correlaciones entre variables. Bueno, nos queda un concepto que es el de unidad de análisis, ¿sí? ¿A qué llamamos unidad de análisis? Llamamos unidad de análisis a el elemento primario que compone nuestro universo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que mi universo son las escuelas primarias públicas de gestión estatal, de nivel provincial del Partido de General Pueyrredón, cada unidad de análisis va a ser cada una de esas escuelas, ¿sí? Nosotros muchas veces vamos a tener en nuestro universo de estudio subuniversos, ¿sí? Supónganse, si el ejemplo que yo les decía de la ley Micaela, probablemente, depende cómo arma el problema, siempre el problema es el que manda esto, voy a tener 3 subuniversos, o podría tener 3, 4 subuniversos, ¿sí? Integrantes de las gestiones, personal administrativo o no docente, docentes y estudiantes, ¿sí? Entonces, cada uno de esos subuniversos tendrá su propia muestra, ¿sí? O supónganse que trabajo en un proyecto de investigación sobre salud, entonces voy a tener los usuarios o pacientes, el equipo de salud, el personal administrativo de la unidad sanitaria, ¿sí? Distintos subuniversos. Y en cada uno también tengo que pensar cómo construyo el criterio muestral. Por ahí en algunos casos el subuniverso de equipo profesional, si es una salita pequeña, aborde la totalidad, no tenga que armar muestras. Pero para los pacientes sí, porque no me va a ser materialmente imposible registrar con ninguna técnica a todos los pacientes de una unidad sanitaria. ¿Mm? Bueno, ¿qué más decirles sobre estas cuestiones? Que el, el universo de unidades de análisis lo vamos a tener que definir junto con cuáles son nuestras... esto también. Las unidades de análisis también las van a encontrar denominadas como unidades de estudio o unidades de información, y en algunos casos hay una distinción entre estas cuestiones. Supónganse que yo estoy analizando la prevalencia de accidentes domésticos en niños de 0 a 3 años. Bueno, mi unidad de análisis son los niños, ¿no? Y sus accidentes. Pero un niño de 0 a 3 años difícilmente me pueda transmitir información. Entonces yo voy a necesitar ahí, mi unidad de información quizás sea otra, no el niño en sí mismo, porque no me va a hablar, sino, por ejemplo, su familiar, ¿sí? O cuando nuestra unidad de análisis son grupos humanos, por ejemplo, familias, ¿no? Las familias del barrio Las Heras, que no sé qué. Bueno, ¿quién va a ser mi unidad de información? ¿Sí? Una vez hice, cuando trabajaba en el ministerio, un estudio sobre salud comunitaria, y entonces diseñé una encuesta, la trabajamos con promotores de salud, donde la unidad de análisis eran las familias del barrio, no me acuerdo si era San Jorge, La Herradura o toda zona oeste, y eran distintos barrios. Y entonces, ¿cuál era la unidad de información? El adulto que respondiera la encuesta, ¿no? Íbamos casa por casa, hicimos una muestra, seleccionando un domicilio por manzana para barrer toda el barrio, y nuestra unidad de información de la unidad de análisis, que era la familia, era el respondiente de la encuesta cuando nosotros nos acercábamos al domicilio, y tenía que ser un mayor de edad, ¿sí? Si atendía a un niño, volvíamos en otro momento.
pero no hablaba sobre sí mismo, sino sobre toda la familia. Las preguntas eran sobre la familia, por eso la unidad de análisis era la familia y no cada vecino o vecina, o digamos, bueno, sí, vecino del barrio. Bueno, estas son unas aproximaciones, ¿sí?, a lo que va a ser nuestro universo, nuestra muestra, ¿sí? Una categoría más que quiero presentar antes de cerrar este insumo asincrónico es la de corpus. Cuando nosotros trabajamos exclusivamente con textos, muchas veces en lugar de hablar de universo, ¿sí?, o muestra, que son las categorías más propias de las ciencias sociales, vamos a hablar de corpus, que es una categoría más propia de las humanidades, ¿sí?, las letras, bueno, otro tipo de disciplinas, ¿no?, de las ciencias humanas, que trabajan centralmente análisis de documentos, de discursos lingüísticos, etc. Entonces, nuestro corpus va a ser, es como un sinónimo de universo, ese conjunto de piezas textuales, ¿sí?, que componen nuestro referente empírico. Tener en cuenta también cuando hacemos nuestro diseño de universo, que el mismo sea factible, ¿sí? Esta cuestión de, bueno, vamos a analizar todo el país, la provincia, la ciudad, todas las escuelas, todas las facultades, todas las carreras, bueno, ahí detenerse un poquito y tener muy en cuenta la factibilidad. Esa factibilidad tiene que ver con la posibilidad de acceso a ese referente empírico, con la extensión de ese referente empírico, y dentro de ese universo, tener en cuenta que en muchas ocasiones, como decíamos, hay subuniversos. Yo digo, bueno, voy a tomar 3 facultades, pero dentro de esas facultades, estoy hablando solo de estudiantes y docentes y personal administrativo, ¿no?, estudiantes de todos los años. Es muy importante tener en cuenta la masa de trabajo que me va a suponer abordar ese universo, aunque construya una muestra, ¿sí? Porque incluso aunque construya una muestra, también va a ser bastante intenso el trabajo de acuerdo a cómo yo lo diseño. Otra cuestión a tener en cuenta es, entonces, bueno, la extensión del universo en sí y de la muestra que construya, los subuniversos que compongan ese universo, la posibilidad fáctica de acceder a esa institución, a esas personas, a esos documentos, si son o no de fácil acceso, si tengo un enclave, una persona, alguien, como dicen los antropólogos, que me haga de portero o portera a ese campo donde yo tengo que ingresar a hacer mi estudio. Pero también tengo que tener en cuenta mis objetivos y mis preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cantidad de información, variables y categorías que yo quiera medir o cualificar en mi estudio, también eso me implica achicar o agrandar mi universo. Si yo, por ejemplo, sobre la formación, quiero saber algo muy específico, por ejemplo, cómo se cruza políticas públicas y género, puedo quizás darme, entre comillas, el lujo de ampliar mi muestra, mi universo un poquito más. Pero si yo quiero saber, por ejemplo, perfiles formativos, las prácticas, los enfoques teóricos del trabajo social, y armo una serie de preguntas y categorías que son mucho más amplias, que me van a implicar mirar no solo 2 o 3 materias de una carrera, sino 25 materias y de todos los años y qué sé yo, bueno, entonces ahí mi universo necesariamente va a verse reducido, ¿sí? Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, esperamos que este insumo les sea útil y seguimos trabajando. Van a haber algunas propuestas para poder avanzar en el trabajo de estas cuestiones en el aula virtual. Un abrazo y hasta prontito.